Muchas gracias Hernán, muchas gracias a todos, sobre todo a la empresa Casio por haber dado a Metra la posibilidad de mostrar cuál es nuestro trabajo, mostrar un poco lo que hacemos y qué servicio ofrecemos a quien trata fachadas y a quien trata edificios en general. En esta presentación vamos a ver algunas obras, vamos a ver algunas imágenes y brevemente vamos a explicar un poco de qué se trataba en cada una de las obras, cuáles son los puntos, digamos, que hemos desarrollado. Antes de ver las obras, queríamos mostrar un poco lo que ha pasado en la ciudad de Milán en los últimos años. La ciudad de Milán, desde que se planificó la Expo del 2015, ha ido transformándose, se ha reciclado, se ha convertido en una ciudad atípica para Italia, porque digamos que los edificios modernos y las fachadas no tradicionales o digamos contemporáneas no son lo que más se encuentra en Italia, ¿no es cierto? Se ve un poco el contexto donde están estos edificios, que es muy diferente a lo que se está produciendo en este momento. Un cambio generacional. La ciudad de Milán se ha modernizado, se ha modificado y nosotros hemos sido parte de esta transformación. Estamos viendo obras emblemáticas, en este caso Perdón, Horacio, recladding no o... estás compartiendo pantalla en este Ah, momento. perdón. ¿Por qué no? Un momento, por favor. Entonces vamos a volver a empezar. ¿Ahora se ve mi pantalla? Todavía no. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Vamos a volver a empezar. Bien, estábamos diciendo que lo que estamos viendo ahora son realizaciones que a partir del 2014, 2015 han, digamos, poblado la ciudad de Milán. Un poco lo que estaba diciendo antes en cuanto a lo que es el trazado urbano y lo que es la tipología de edificio italiano, de ciudades italianas digamos, no lo que es centro histórico ni casco. La ciudad de Milán se está perfilando como una ciudad moderna, se está modernizando. Gran responsabilidad de esto, gran rol ha tenido todo el desarrollo de la Expo Internacional de 2015. Ha creado una visibilidad y ha creado el espacio para poder generar nuevas construcciones y recuperar construcciones existentes, como por ejemplo esta torre que ha sido refuncionalizada y sobre todo a nivel energético, recalificada. Lo que estamos viendo es un pantallazo sobre una zona de Milán, ahora la vamos a ver más en profundidad, donde nosotros hemos ayudado a empresas que desarrollan fachadas y empresas que construyen fachadas. En este caso nos complementamos con empresas similares a Casio, que realiza ingeniería de fachadas y que realiza construcción de fachadas. Nosotros, Metra produce extrusión de aluminio. Metra comprende el proceso productivo del aluminio en su totalidad, desde la fundición, la extrusión, el lacado o la oxidación, la anodización, y también la cuestión logística de aprovisionamiento de semielaborados. Se complementa con empresas que producen la fachada. Se complementa resolviendo, o a lo mejor, para decirlo de una manera, transformando en fácil lo que podría llegar a ser muy complicado. Nosotros tratamos de generar en nuestras obras, además de
la intencionalidad de lo que puede ser el punto de vista arquitectónico, el punto de vista de las prestaciones del producto. También tiene que haber una economía a la base del fachadista, de la persona que va a ejecutar el trabajo y que va a colocar el trabajo en el desarrollo en obra. Vamos a ver rápidamente, esta es una recalificación, es un edificio existente en una zona en Milán muy cercana a lo que estábamos hablando. Es la sede, actualmente es la sede central de Amazon en Italia. Era un edificio, un poco lo que estábamos hablando, lo que estaban hablando en la primera charla de esta mañana, la primera conferencia, una caja revestida con una fachada. ¿No es cierto? Es un edificio de planta libre que tiene sus años, porque se ha generado en los años 60 y claro, se ha recalificado toda la zona. Esto lo veíamos en el video hace poco. Toda esta zona de Milán ha sufrido cambios para mejor. El edificio de Amazon se encuentra en la puerta de ingreso a toda esta zona, que se llama Puerta Nueva, que se ubica muy cerca del centro de Milán. Y en realidad el aspecto de la fachada comprende varias tipologías. Vemos aquí, hay un trabajo importante sobre elementos verticales suspendidos en la fachada. Vemos que existen tres tipologías fundamentales. Un elemento intermedio a la estructura, que está sujetado directamente al cuerpo portante del modular, es una fachada modular, con elementos que permiten la sujeción, el fijado de estas lamas de vidrio, sin afectar todo lo que es la cuestión energética y la cuestión térmica del edificio. Tenemos también un elemento de borde de la fachada, que es esta lama que comprende de un módulo a otro, ¿no es cierto? Coincide con los montantes de módulo, mientras que las lamas intermedias no coinciden. Vemos aquí esta lama cómo se ha fijado a uno de los montantes, ¿no es cierto?, del modular. Se han colocado en obra, por lo cual para evitar el transporte de un elemento que puede llegar a tener unas dimensiones complicadas de manejar, las lamas se han montado en obra una vez posicionado y montado el modular, por lo cual necesitaban un acceso desde la parte interior del edificio. También se han colocado lamas de aluminio que a paso, marcando un ritmo diferente en la fachada, se han colocado estas lamas verticales. Todo esto genera una serie de complejidades a nivel perfilería, a nivel soluciones y también a nivel soluciones de requisitos de la ciudad, ¿no es cierto? Requisitos de aireación, requisitos de ventilación natural. Entonces los edificios tienen que estar de acuerdo al código de edificación, por supuesto, y eso comprendía la necesidad de instalar aberturas, ventanas que no debían, por premisa del proyecto, ser diferentes en ningún modo a la fachada fija, ¿no es cierto? Entonces se han desarrollado una hoja oculta que se incorporaba digamos, a los perfiles de modular con un trabajo de mecanizado. Este es nuestro segundo proyecto. Aquí tenemos una intervención en Marruecos. Esta obra se llama Casablanca Finance City, CFC. Y son dos obras en una. Ahora vamos a ver por qué. Este edificio está ubicado en la ciudad de Casablanca, en la costa del Océano Atlántico. Recibe varias agresiones de los efectos climáticos. Recibe, por un lado, en toda la cara oeste, aunque no parezca, la ciudad de Casablanca es muy lluviosa y sobre todo recibe vientos del Atlántico
y tormentas, con muchísima lluvia. También recibe tormentas de arena, porque está cerca del desierto, y también está en un lugar que es muy cálido. Entonces, estas tres acciones sobre la fachada del edificio determinaban un estudio muy específico del tipo de fachada. Además, la morfología del edificio requería el desarrollo de una fachada que tuviera la capacidad de contrarrestar los efectos climáticos, al mismo tiempo ser posicionada con las inclinaciones necesarias y generar también un ahorro para el fachadista en no tener que construir 3 sistemas de fachada o varios sistemas de fachada para realizar el mismo edificio, ¿no es cierto? Aquí vemos la llave fundamental de la estanqueidad de esta solución con una barrera en EPDM que permite siempre el desagüe de todas las, digamos, el drenaje en todas las situaciones de inclinación de la fachada. La vemos aquí un poco más grande. También por una cuestión de exposición a los agentes climáticos, esta fachada necesitaba hacer lo que generalmente las fachadas no hacen, que es recolectar agua. En una serie de niveles del edificio había lo que vemos aquí directamente, una discontinuidad en el plano de la fachada para permitir que el agua de lluvia entrara en el edificio. ¿Esto para qué se hace? Porque el cálculo de acumulación de agua en la superficie de los paneles del modular de esta obra generaba una capa de agua de más de 22 milímetros en los pisos bajos del edificio, lo cual, digamos, imaginamos una cortina de agua que sumándose en los planos inclinados y en la fachada vertical del edificio generaba una cantidad impresionante y muy importante de agua. Esto generaba problemas, sobre todo en la gestión de esta cantidad de agua, y también la solución generaba la solución de este problema generaba otra respuesta que es la recuperación del agua de lluvias. Recuperación para el sistema de riego del complejo y también para el sistema antiincendio del complejo. Vemos aquí un poco lo que estábamos viendo. Es la diapositiva anterior, estábamos viendo una sección, aquí lo vemos en amarillo. Cada tanto en este edificio había digamos, esta interrupción de fachada con todo un canal de recolección de aguas y la recolección de aguas al interior de la planta del edificio, con desagües pluviales ocultos en la estructura que llegan hasta las cisternas que están en los sótanos, en el basamento del edificio. Aquí lo que estamos viendo a la derecha es un ensayo de agua y de presiones de viento, la construcción de una muestra para ensayar, digamos, lo que va a pasar con la recolección de aguas en este quiebre del edificio. Otra complejidad de esta obra era el poder desmontar los paneles acristalados, digamos, el vidrio, desde el exterior del edificio y desde el interior al mismo tiempo. Con lo cual se generó una especie de contravidrio, digamos un presor perimetral al vidrio, donde se permitía, digamos, instalar y construir estos módulos siguiendo la lógica del proceso productivo de una fachada, ¿no es cierto? Generar el marco del módulo, de la célula, colocar los contravidrios internos, colocar el vidrio y colocar la placa de presión externa y generar un acopio de material. Por otro lado, sin tener que girar el módulo y sin tener que recurrir a operaciones de izado y de grúa al mismo
durante el proceso de producción. También se generó un presor interior que se puede retirar en la eventualidad que fuera necesario reemplazar uno de los cristales sin tener que, digamos, usar una grúa o una pasarela o un elemento al exterior del edificio. Por otro lado, también en esta obra había la conjunción de sistemas con RPT y sistemas sin RPT. Digamos, la ruptura del puente térmico genera ahorro de energía, sobre todo genera ahorro de energía hoy en día con los costos de la energía, genera ahorro en los lugares cálidos, porque acondicionar un edificio, reducir la temperatura, puede ser más oneroso que calefaccionarlo. Entonces, en algunos lugares de la obra, en algunas fachadas, había la posibilidad de recurrir a una fachada sin ruptura del puente térmico, y como era una cantidad importante de metros, esta cantidad importante justificaba la creación de herramientas de matricería y de extrusión, digamos, dedicada a la fachada exterior. Las fachadas interiores o las fachadas con a la parte interior del edificio, digamos, de perímetro a la parte interior del edificio, necesariamente con ruptura del puente térmico. Esta fue la primera obra. La segunda obra en esta obra fue toda esta estructura que vemos aquí de parasoles. En realidad, esta obra no estaba incluida en el desarrollo original, no estaba pensado realizarlo con perfilería de aluminio, estaba pensado realizarla con una estructura en cemento. La estructura en cemento se diseñó, se proyectó, se realizó y se llevó por parte del productor a un laboratorio de ensayos en Francia. Recordamos que estamos en Marruecos, con lo cual parte de la región del Magreb, todo lo que hace a normativas y estándares se refiere sobre todo a las normativas francesas. Con lo cual se hizo un ensayo en el CESTB, que es un laboratorio francés muy importante. Lamentablemente la estructura de cemento no superó el ensayo, con lo cual una gran crisis, porque ya estaba calculada que debería haber sido así, y el cliente nos pidió una solución. Lo que nosotros terminamos haciendo fue generar, obviamente, tenemos una gran capacidad de extrusión, pero no podemos extrusionar en una pieza 900 milímetros, casi 1 metro de ancho por 200 de altura, 20 centímetros, con lo cual generamos un sistema de perfiles que, acoplados unos con otros, generaban lo que se ve en la foto, que es ya nuestro sistema completo en obra. Esto ha sido, digamos, un revés que ha tenido esta obra, que ha permitido utilizar aluminio y alivianar la fachada por un lado, y permitir la utilización de este elemento formal que se quería desde el punto de vista arquitectónico. Esta es otra de las obras que queríamos compartir este día. Es un edificio en París, se llama Cloud, es un espacio de oficinas. Estamos viendo la posición, está muy cerca del centro, en el segundo distrito de París. El edificio en realidad es un edificio moderno, pero respeta completamente todo lo que es el contexto en donde está ubicado. En este edificio hay varias tipologías, hay 3 o 4 tipologías que vamos a ver en esta presentación. En realidad vamos a darle importancia a esta tipología en particular, que son siempre dos ventanas batientes, abisagradas verticalmente, y una en particular es una apertura destinada a lo que es el cuerpo de bomberos. Entonces, si vemos aquí en la foto, hay un punto rojo en la ventana, aplicado en el vidrio, que indica a la escuadra, al equipo de bomberos,
que esta ventana es una ventana que se puede abrir desde el exterior en el caso que hubiera un incendio o en el caso que hubiera la necesidad de rescate de algún tipo. ¿Esto qué quiere decir? La ventana tiene que alcanzar y satisfacer requisitos no solo de arquitectura o de la ciudad de París, sino que también del cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos cambia en función de cada distrito de la ciudad. Entonces, cada distrito tiene sus especificaciones. En este caso, eran dos. Que la ventana fuera visiblemente reconocible desde el exterior del edificio por su morfología. Lo que vemos aquí, por ejemplo, en este corte es un fijo o una ventana que se abre hacia el exterior, que es una de las batientes que estamos viendo aquí, los OC. Y la ventana central, como vemos aquí en la foto, es un OP, que quiere decir apertura para bomberos. Vemos que es diferente, porque uno de los requisitos de este cuerpo de bomberos era que hubiera un cambio de ritmo en la morfología de la ventana. Vemos aquí cuál es la diferencia entre fijo o apertura al exterior, apertura tradicional o de confort, y la apertura de un sistema de bomberos. Fundamentalmente, hay un elemento en el marco que permite que los bomberos accedan desde el exterior usando una llave que poseen, que tiene una forma específica que entra en una sede instalada a ese fin, ¿no es cierto? Cualquiera con una escalera no podría entrar porque necesita, obviamente, esa llave. Después tenemos otra tipología, que es esta tipología, nosotros la hemos llamado con el fachadista del caso los televisores, porque parecen pantallas. En realidad aquí tenemos una estructura muy simple, una lama exterior, un vidrio exterior y una porción de fachada que en Francia les gusta llamar respirante. Es una fachada que genera un intercambio de temperaturas entre la zona interna y la zona externa del edificio, sin llegar a ser una fachada doble piel. Es una fachada que muy popular y muy utilizada sobre todo en Francia. Aquí la vemos un poco más de cerca. En realidad, la parte interior es como un cerramiento, una carpintería. La parte exterior tiene una serie de perfiles que sostienen el vidrio fijo, en sus dos versiones, fija y de abrir. Aquí vemos otros aspectos de lo que hemos ya comentado antes. Siempre este módulo de tres ventanas, que pueden ser fijos, de abrir o de bomberos, han ocupado, digamos, el desarrollo de este edificio. Esta es otra de las configuraciones siempre de este modo de instalar la ventana en un borde, perdón. Y aquí vemos un poco más en detalle cómo se ha realizado digamos, esta cuestión de congeniar el borde, que es un elemento seriado, pero que tiene una voluminosidad diferente por la cual se monta en obra, con la fachada modular que, digamos, como todas las fachadas modulares, se construye completamente en taller. Aquí vemos más en detalle los acoples entre un sistema y el otro. Les quería comentar también algunas obras en las cuales hemos participado en la ciudad de Nueva York. Estamos hablando de obras recientes en lo que es la zona de Hudson Yards. Como sabrán, esta parte de Manhattan no estaba utilizada hasta que se decidió y se calculó cómo realizar una cobertura, una cubierta sobre todo lo que era el estacionamiento de trenes que vemos aquí todavía, porque esta es la parte que aún está descubierta y donde se va a construir la segunda parte de Hudson Yards. Aquí abajo todas estas manchas blancas que vemos en la foto son trenes. Los trenes llegan a la mañana a Nueva York, llegan a Manhattan y esperan ahí
que la gente termine de trabajar y termine el horario laboral para poder llevar de nuevo la gente afuera de Manhattan. Los trenes no circulan, quedan estacionados. Entonces hay toda una plaza de vagones que generaba un lugar que no podía ser utilizado para construir, hasta que se desarrolló una estructura por encima de la plaza para cubrirla. Y es lo que vemos aquí sobre las torres de Hudson Yards. En particular, Metra se acerca a Hudson Yards a través de la empresa Related, la empresa New Hudson Facades, que es el principal desarrollador de esta obra, en ocasión de la Torre 55. La Torre 55 requiere un perfil que vemos aquí, lo vemos mejor en esta foto, un perfil que genera estos recuadros. Este es un perfil que genera Metra y que puede ser curvado. Entonces, Metra tiene la capacidad de mecanizar y de curvar y ofrece al cliente ya sean los trozos rectos de perfil y las esquinas curvadas. Entonces, esto abre la puerta digamos, de todas las obras de Hudson Yards a Metra y al mismo tiempo permite a Hudson Yards realizar una fachada con menos esfuerzo de lo que se pensaba. Luego de 55 Hudson Yards llega 15 Hudson Yards, donde Metra provee ventanas para un sistema modular desarrollado por la compañía New Hudson Facades. Metra se transforma en proveedor de un producto terminado, que no es, digamos, nuestro rol fundamental y nuestra aplicación, nuestra actividad fundamental como extrusores o como creadores de sistemas, pero que en realidad complementa la cuestión de grandes desarrollos y grandes proyectos. Hemos desarrollado una ventana a instalar en un curtain wall que sí hemos extruido nosotros, pero que ha sido desarrollado por otra empresa. La obra constaba fundamentalmente de dos tipologías muy simples, dos ventanas proyectantes con compases y limitadores. Digamos que la cuestión que hemos resuelto en esta obra, no sabíamos que teníamos que resolverla en realidad, que fue esta ventana. Esta ventana es una de las ventanas una de las dos tipologías de la obra. La obra en los varios pisos de este edificio tiene oficinas, apartamentos, residencias. Esta ventana ha tenido un problema. Esta ventana estaba posicionada en una parte del edificio que, si bien no había sido indicada en el túnel del viento, estudio túnel del viento, por conjunción de turbulencias, la ventana y por los propietarios de casa de dejarla abierta sin cerrar el herraje, ha descubierto una falencia en la normativa de ensayos. ¿Por qué? La ventana se rompía un componente que era un limitador de apertura. ¿Qué pasa? La gente dejaba la manija de la ventana abierta. Luego, por cambios climáticos, sucedía una tormenta o lo que fuera, con grandes turbulencias, la ventana abriéndose y cerrándose generaba un problema en el limitador de apertura. Entonces, a ventanas terminadas y obra terminada, hubo que diseñar, construir y certificar e instalar un limitador de apertura desarrollado para una normativa inexistente, porque en realidad la ventana ya había sido ensayada y aprobada, digamos. En realidad Horacio, perdón, 3 minutos finales como para cerrar, ¿sí? Bien, 3 minutos finales. Estábamos llegando al final, pero vamos a ver, en estos 3 minutos no podemos no dejar de hablar de Torre Alvear. Torre Alvear es la primera experiencia de Metra en Argentina. Digamos que no podemos
olvidarnos de una obra tan significativa y tan importante como Torre Alvear. En Torre Alvear hemos sido llamados a realizar una ventana, un fijo y una puerta, que vemos aquí en esta imagen. A la ventana la hemos desarrollado con una bisagra continua, la hemos desarrollado contemplando todas las necesidades de la obra y las necesidades de producción. Hemos desarrollado también una puerta y un fijo para las tipologías más importantes de la obra. Hemos desarrollado una ventana, una puerta que se comporta como una ventana. Vemos junta abierta en una línea de puertas, que no es usual, pero es una licencia que nos hemos tomado para poder realizar la obra y poder ensayarla. Aquí vemos una foto que no es una foto profesional, pero es una foto que personalmente me gusta mucho. Vemos la realización, vemos la ciudad de Buenos Aires, vemos el sistema de carpintería o el sistema de fachada, que en realidad no lo vemos porque nuestra atención se focaliza en la vista y el panorama de la imponente de la ciudad de Buenos Aires. Y aquí en el costado derecho vemos una página de lo que fue el prototipo ensayado. Este es un diseño del estudio Marshall, un prototipo ensayado en las oficinas, en la planta de Lanús, de Cayo, que luego ha sido ensayado en el INTI en Buenos Aires, y que para nosotros es muy importante porque refleja la gran capacidad de un fachadista argentino, la excelente calidad del factor humano, de toda la gente que nos acompañó durante la obra, de todos las figuras involucradas, partiendo, por supuesto, desde las especificaciones de proyecto del estudio Marshall, del estudio PFZ, y a la cual Metra ha sido invitada y está muy orgullosa de haber podido participar en una torre tan importante como la Torre Alvear. Si nos queda un minuto. Quizás quiera conversar contigo, Bill, que han trabajado juntos en esta obra, junto con Casio también. Un minuto, 2 minutos finales, parece que es rico para la audiencia. Y yo, hola Horacio. Hola Bill, ¿cómo estás? Gracias por la presentación, muy interesante. Hay preguntas, como ponía en el chat, pero nos hemos pasado mucho el tiempo y todavía sí. 2 talleres más. Es una pena. Hablábamos ayer con Hernán que a estos talleres hay que dedicarle más tiempo porque, sí, sobre todo por la interacción con la gente, ¿no? Sí. Me parece digno de resaltar, pensando en la audiencia, todo lo que has mostrado implica una cantidad de matricería increíble. Sí. Increíble. En cantidad y en calidad, porque he visto perfiles triple tubulares. Ese perfil que mostraste al final, curvable para el Hudson Yard, sí. Yo leí 400 milímetros. Sí. Sí, sí. ¡Wow! Estas cosas para nuestro público de Perú, de México, de Argentina, de Uruguay, son una meta inalcanzable de momento, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se puede hacer para tener esa libertad de diseño con las limitaciones que tenemos? Sin querer queriendo. En realidad, algunas cosas ya hemos hecho, incluso en Buenos Aires. Siempre con Casio hemos hecho la sede del Santander, que está, si no me equivoco, en calle Sarmiento. Hicimos un perfil de cubre forjados, cubre losa, que tiene unas dimensiones importantes. No tiene 400 milímetros, pero sí tiene unas dimensiones importantes. Nosotros también durante Torre Alvear hemos descubierto que en realidad trabajar en Argentina es posible. Trabajar en Argentina, sobre todo
fue complicado desde el punto de vista de la aduana y desde el punto de vista de la importación de algunos elementos, pero sobre todo fue simple cuando en el caso de Santander, elementos de grandes dimensiones, porque por la cuestión normativa argentina, no hay capacidad productiva en Argentina, entonces la importación es, digamos, hay facilidades. Pero eso puede ser diferente de las situaciones, digamos, latinoamericanas o americanas en general. Bueno, por eso, atendiendo que tenemos una audiencia, digamos, con una variedad de países muy dispares y tamaños de mercado diferentes y demás, porque uno puede hacer una matriz de cada proyecto o dos, pero en realidad atrás de esa debe haber 10 o 15. O 20 o 30, sí. O 20, 30. O 20 o 30, sí. Entonces, esto es algo difícil de compatibilizar con la realidad latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo sería el camino para encontrar un desarrollo así. Lamentablemente es un tema interesantísimo, da para hablar mucho y sobre todo con alguien del calibre como ustedes, con la experiencia que tienen, con 4 proyectos nomás, nos pintaron la cara, como decimos en Argentina, y dejo afuera el nuestro, el de Alvear Tower, humildemente, pero es interesante mostrar en estas cosas, en estos proyectos, en estos encuentros sobre fachadas. Así que muchas gracias, y Hernán, seguí con el programa, ¿sí? Porque estamos... Bueno, Sí, exacto. Horacio, muchísimas gracias. El desafío, por ejemplo, de la torre en Argentina, que más de 50 pisos, es la torre más alta residencial, creo, de la región. Sí, Así de que Latinoamérica, sí. había muchos desafíos para cumplir. Así que, Muchos desafíos. Eso da para otro workshop. Sí, exacto, exacto. A nivel industrial, a nivel personal, satisfacciones y digamos, es una obra que nos pone muy orgullosos, no solo porque, bueno, es la ciudad donde yo nací, sino porque también Metra es parte de una realidad italiana. Italia se siente culturalmente muy cercana a Argentina. Y bueno, Sí. fue un placer encontrar también un grupo humano sorprendente. Bueno, ahora hay que hacer proyectos de Metra en otros países también. ¿Cómo no? Aquí estamos.